take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Eróticas marginales busca arrojar una mirada aguda y crítica sobre lo establecido en materia de las identidades sexuadas y de la orientación sexual de los sujetos. El sentido común y la tradición moderna son desafiados de modo radical, y me atrevo a decir una vez más, por el psicólogo y sexólogo Rubén Campero, también comunicador, quien viene desarrollando una innovadora labor profesional en esta área en nuestro país. Un placer, Rubén, ¿cómo va? Igualmente, Cristian, Mónica, muchísimas gracias por la invitación, realmente un placer compartir aquí con la audiencia, el espectador. Sí, bueno, el libro, más allá de de los distintos planteamientos que hace, también tiene como muchas definiciones en lo que tiene que ver con los temas sexuales, ¿no? Están como planteados también desde ese lugar, ¿no? Sí. De lo que es un poco las identidades, también como para ubicar, lo vi en cierto modo como una especie como de guía en estos tiempos donde hay como una multiplicidad, e incluso hasta de identidades, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Yo quizá no lo pueda evitar, porque yo soy docente también, además de psicólogo, psicoterapeuta y demás, y los años te hacen ser como muy didáctico. No digo para Tiene esa impronta estereotipo muy didáctica de maestro ciruela, pero bueno, te sale un poquito dar la lección. De todas maneras, mi intención, además de esto, aunque se te escapa por los poros, es ser un poco más bien provocador, ¿no? O sea, ya no solo por ahí darte las cosas digeridas en el sentido de, clasificadas para que, yo qué sé, vos puedas como ordenar de otra manera el caos finalmente que viene desde afuera, sino generarte un poquito también de desorden con lo que planteo. De hecho, yo siento que me tomé esa libertad. Que no me salió muy bien porque me sale el maestro Ciruela también, ¿no? Con las definiciones, pero siento que lo hice en el primero, vos sabés, el primer libro, que es Cuerpos, Poder, Erotismo. Yo tengo 3 libros a esta altura publicados. El primero fue Cuerpos, Poder, Erotismo, el segundo Lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, donde hablo básicamente del comportamiento sexual, la forma en que la masculinidad hegemónica tradicional, los hombres tradicionales construyen su deseo sexual. Que hay una parte en realidad toda relacionada con la masculinidad Sí, en también, este libro. acá la toco, y en el primero también en realidad. Y en este otro, bueno, es una mezcolanza de muchas otras cosas. Sentí que en el primero fue que es más un instrumento de trabajo para, sobre todo, trabajar en educación sexual y en terapia sexual. Acá yo te diría que, tomando un poco las palabras de la presentadora, ya con la grapa, es una provocación. Es un grito, es un lamento, es un silencio, es una mordaza, es todo eso junto de alguna manera sobre cómo vivimos, sobre todo la normalidad sexual, cómo nos constriñe la normalidad sexual. Y esa normalidad ha ido cediendo con el paso del tiempo, o al menos está un poquito más revelada, un poquito más descubierta. Yo qué sé, mira, o sea que yo antes de entrar para acá estaba leyendo un poco los carteles maravillosos que hay de Vargas Llosa, creo que es en las acá sí, es Vargas Llosa, en la escalera de la radio. Y es un placer encontrarse con eso cuando uno entra a una radio, por lo menos vienen desde mi palo. Y yo creo que justamente hoy, de alguna manera, con esto que él plantea en esas frases que están citadas en el hall de aquí de la radio, que de alguna manera, si bien el divertirse, pasarla bien es algo sumamente importante, esto que no se forme, si forma parte de un leitmotiv, si una manera de vida solamente, de alguna manera caemos en la banalización. Entonces yo creo que de alguna manera la normalización de muchas cuestiones han caído también en la banalización. La normalización de cosas que antes eran anormales de alguna forma, no solo, digamos, han generado no han tenido necesariamente la intención de mayor libertad, sino de una asimilación, para que todos finalmente entremos como en un mismo carril y todos parecemos transgresores de alguna manera, o que estamos actuando de acuerdo a lo que en el fondo estamos sintiendo actuar, y muy probablemente también estamos siendo constreñidos de formas mucho más sofisticadas, y yo te diría siniestras que antes, desde un cierto grado de control social, pero vos decís, través de lo anormal. Incluso. Rubén, pero entonces, esa noción de normalidad que se instala ahora frente a diferentes identidades sexuales, ¿no necesariamente quiere decir igualdad respecto, por ejemplo, de la visión del otro? No, yo creo que la igualdad, estamos lejos de lograrla. Y primero que es una utopía, y está bien que así sea, porque igualdad, ¿qué quiere decir? En todo caso, yo tomo las palabras de una psicoanalista argentina que habla de que tenemos diferencias que son desigualadas de alguna forma. Las diferencias existen y es importante que así sea, pero las relaciones políticas de poder que hay entre las diferencias de las personas, llevamos mucho tiempo para poder realmente decir que estamos... Yo entiendo, Cristian, que vos te referís a igualdad en términos de equidad de derechos, por ejemplo, ¿no? Que sintamos que todos tenemos derecho a estar en esta vida. Es, ¿no? Que el hecho de hacer visibles esas identidades
al menos uno piensa que tiende a colaborar a que el espectro lo mire en ese sentido, ¿no? En términos de equidad. Yo creo que hay, sí, por supuesto. Yo qué sé, la palestra pública ha salido mucha gente que antes estaba escondida. Eso es un hecho y es visible. Claro, ¿no? Y es para celebrar y demás. De todas maneras, las maneras de salir al escenario, a la palestra pública, para que vos te vuelvas legible, tienen sus costos. Es decir, vos no te haces visible así como así, sino que te haces visible de acuerdo a lo que cada sociedad, cultura, momento histórico exige que vos cumplas para que el otro te reconozca como alguien válido, ¿me explico? Claro. Ujú. Y más de un cuerpo, más de una subjetividad y más de una sexualidad, toma forma a partir de esas expectativas. Pero salgamos de los anormales tradicionales y pensemos, de hecho, el capítulo 4 y 5. El 4 lo estoy publicitando mucho por el nombre. Ahí tiene varios nombres interesantes. Por el agujero de la feminidad de Alicia, es el cuarto. Ah, claro que es por el libro. Y hace alusión justamente al cuento de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí donde básicamente me meto es con la normalidad femenina. Que se supone que las mujeres que se han socializado femeninamente son felices por ser femeninas. No es lo que se ve en la consulta cuando uno hace una lectura de género. La gente normal, adaptada, digámoslo así, no necesariamente es más feliz por haberse adaptado y haber cumplido con las expectativas que se tenía sobre ella o sobre él para ser mujer o para ser hombre también. Uh-huh. Y con respecto a las mujeres, que es donde hay mucho más estudio, un dato, por ejemplo, ¿no? Uruguay tiene un consumo excesivo, patológico, digámoslo así, no es la palabra correcta, de consumo de psicofármacos en mujeres normales. Esto nos dice algo, ¿no? Yo juego un poco con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas porque hay muchas mujeres que, sin darse cuenta, están abrumadas por una serie de mandatos que son femeninos en términos estéticos, de tener que ser linda, gustar, de ser buenas madres, de ser buenas empresarias, de hacer tantas cosas. Éxito. Bueno, eso está en el capítulo 7, vinculado a la cultura del éxito y la felicidad también como éxito. Que nada, muchas de alguna manera buscan agujeros por donde huir, de alguna forma, ¿no? Como lo hace Alicia. Eso quiere decir que justamente como el cuento. Y evadirse por ese lado. Evadirse, enfermarse también a veces por ese lado. A veces enfermar es una manera de protestar, es una manera de decir, mira, yo digo que me gusta esto, pero mi cuerpo dice otra cosa. Yo no parezco que soy feliz. Cuando consumo psicofármacos, cuando me enfermo, cuando tengo estas patologías, la típica que tanto circula en los consultorios psiquiátricos de la fibromialgia, por ejemplo, una patología que es bien psicosomática también, que pasa mucho en mujeres. O sea, puse uno de los tantos ejemplos, ¿no? Entonces, parece que hay muchas cosas que tenemos que pensar. Bueno, y el capítulo 5 es al borde de un ataque de conciencia, jugando con lo de Almodóvar para que no entres todo en nervios, sino que esos nervios te lleven a un grado de conciencia mayor sobre tu situación como mujer a nivel social, económico, político y obviamente sexual, ¿no? Vos también en el libro hablás acerca de las relaciones de pareja y de cómo se han ido transformando. Como que si las parejas fueran las de antes, por el hecho de la durabilidad en las parejas de hoy. Temones. ¿Qué tema ese? Cuando ustedes saben que yo tengo un programa en Metrópolis FM los martes y jueves a las 21, y cuando tocamos cualquier tema vinculado a pareja explota, obviamente. Es un tema hoy que nos genera tanto revoltijo, tanto dolor, tanta expectativa, tanta cosa. El capítulo le puse a ese, que es el 3, es "Y fueron felices aún sin perdices". Me meto mucho con los cuentos infantiles, lo que pasa. Sí, sí. Y ahí es donde yo creo que eso es una metáfora un poco jocosa, de que los cuentos nos congelaban un final inicio, feliz entre comillas, ¿no? O sea, donde no había más cuento ahí terminaba el cuento. Y de alguna manera nos dejaron ahí congelados en esa expectativa. ¿Y qué viene después? No sabemos. Se supone que ese no saber qué viene después, bueno, indicará que todo es felicidad, constante, homogénea, y yo no tengo más nada que hacer, solo llegar a ese final, que es un inicio también, ¿no? Entonces ahí es que nos quedamos como muy vacíos de modelos, más en esta época, donde los modelos tradicionales, el modelo tradicional de pareja, y han naufragado en gran medida, por la cantidad de separaciones que existen, por las expectativas que cada integrante tiene también de un vínculo, porque antes de alguna manera la relación hombre-mujer era demasiado complementaria, porque por ahí las mujeres no aspiraban a muchas cosas, salvo... Sí, la famosa otra mitad. Claro, estamos ahí. La media naranja. Yo hago esto, vos haces aquello, todos sabemos cuál es nuestro lugar en la vida y no había mucha protesta. Bueno, y cuando cambia lo aspiracional, ¿no? ¿Qué pasa con el terreno del erotismo? Ay, ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Que eso me meto en el capítulo 1. Que es las prioridades. Las prioridades, porque de alguna manera uno o una erotiza también de acuerdo a lo que le ofrece su cultura, ¿no? La cultura te ofrece símbolos y uno construye en su cabeza símbolos que le da un valor erótico también. Entonces,
eso que alguien tiene y que simboliza su importante, te erotiza y te atrae. El tema es que las relaciones de poder tienen lo suyo, y si pensamos en cuestiones de género, y si pensamos en todos los cambios sociales que han habido, de alguna manera si ustedes quieren, no una decadencia ni que ha bajado, porque no ha sido así, pero la masculinidad tradicional está muy en entredicho hoy por hoy, está muy cascoteada. Sin embargo, la masculinidad tradicional ha sido el gran estandarte de lo erótico, ¿no? El macho poderoso, ¿no? Con su pene grande, con su capacidad de darle a quien sea. Sigue estando, por supuesto, y ha sido una gran fuente de metáforas del erotismo para muchas personas. Lo mismo que la geisha suave, femenina dependiente o sumisa o lo Eso, que fuere. la noción de sumisión, que erotiza mucho también. Sigue erotizando. Y entonces estamos en una suerte de contradicción de alguna manera, porque mucha gente, esto se ve en consulta, con un cierto grado de conciencia o de lectura sobre estas cuestiones, va a la cama y entra en contradicción. Ustedes miran, pero qué pelotuda esta gente, ¿no? ¿Cómo se le mete lo intelectual en lo erótico? Justo en ese momento. Están muy embrincados de alguna manera, ¿no? Hay cosas que antes por ahí te erotizaban y te entras a preguntar, bueno, ¿por qué me gusta esto? ¿Y esto que me está humillando finalmente? ¿O esto que forma parte de una relación de poder? Y ahí es donde el cortocircuito un poquito también se hace. Yo creo que es bueno, porque mucha gente dijo haber disfrutado de esto y no necesariamente lo hacía. Entonces, pensemos en nuestras madres, por ejemplo, ¿no? Nuestras abuelas, yo qué sé, habrá que ver qué disfrutaron, ¿no? Lo mismo que alternativamente la prostituta que disfrutaba también, porque en aquella época estaba la señora y la prostituta. Sigue estando, por cierto, ¿no? Sí, o una prostituta, sino un amante. O la otra, claro, la amante, otra. con la que sí se podían hacer ciertas cosas. O sea que ¿no? Claro, y no, con la mujer no. tanto, Claro, ya no, o sea que claro, la madre de los hijos. tanto la cosa no ha cambiado como se percibe a veces desde la opinión pública. Yo no quiero ser mala onda, ¿viste? Ni Pero venir no. de la mala onda del mundo intelectual, como venimos. Me puse pensando, bueno, hay muchos intelectuales que más negativos, pero no se trata de negatividad. Yo creo mucho en la posmodernidad, yo le tengo mucha esperanza a que hoy estemos en incertidumbre. Sabemos igual que la incertidumbre, el no tener modelos o estar cambiando modelos nos desespera, y lo que nos hace es buscar un mesías, un caudillo, un papote, digámoslo así, que venga y nos rescate. Bueno, vemos realidades en Latinoamérica en este momento que me parece que admiten también una lectura en este registro, porque estamos perdidos por cómo nos acechan los peligros externos y queremos volver a lo mismo de antes. Creo que lo mismo de antes mostró también que si bien nos protegía, nos abusaba. Nos abusaba muchísimo. Centralizar el poder en una única figura que tenía todo eso, ¿no? Y decidía quién debía estar dónde, nos jorobó la vida a mucha gente. Entonces, me parece que hoy por hoy podemos apelar o empezar a pensar modos de relacionarnos emocional, sexual, eróticamente, social, política, desde la horizontalidad. Y que eso no quiere decir que entonces nos convertimos todos en una serie de gallinas que no sabemos para dónde agarrar y que siempre vamos a precisar un gallo que nos venga a ordenar el gallinero. Yo creo que eso es una mirada muy sexista, por cierto, tradicional. Eróticas Marginales es el nuevo libro de Rubén Campero, editado por Fin de Siglo, Género y Silencios de lo Anormal. Siempre además Rubén buscando generar esa incomodidad, que salgamos un poquito, que nos hagamos algunas preguntas. Un placer, Rubén, gracias por la visita. Igualmente a ustedes por la invitación. Muy bien. Boni. Hacemos una pausa, Sí. venimos con Índice 810, ¿te parece? Exactamente, y ya volvemos.